Iniciamos el domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo C. Duc in altum. Rema mar adentro. Esta es la invitación que Jesús dirige al apóstol San Pedro y será el centro de la liturgia de hoy. Y Pedro le va a contestar: Maestro, por tu palabra echaré las redes. Hermanos, esta invitación que Jesús hace a Pedro es para todos los cristianos, pues la llamada de Dios es universal. Dios nos llama a todos a vivir, nos llama a ser sus hijos, nos llama a la santidad, al amor, a la libertad. Dios nos llama a la esperanza, a construir y a formar parte de la Iglesia. Queridos hermanos, a lo largo de mi vida he aprendido algo que el Señor me ha manifestado, y es que para anunciar el Evangelio no basta con desearlo, con quererlo. Hace falta la gracia de Dios para lograrlo. Es decir, tengo que desearlo en lo más profundo de mi corazón y pedirlo, pero conscientes de que solo lo lograré si Dios me da su gracia, si Dios me concede el regalo. Y lo cierto, hermanos, es que Jesús siempre lo hace. Él es el que se muestra con poder y con fuerza. A lo mejor esto os puede sonar a una simpleza, ¿no? Pero a mí me ayuda enormemente. ¿Por qué? Pues porque cada día, cuando inicio la jornada, necesito pedirle ayuda al Señor. Y tengo la certeza de que me va a responder, porque cada día me responde. Y cada día es Él el que aparece con poder y fuerza. En mi debilidad yo no podría llevar adelante esta misión. Ni siquiera podría responder positivamente a su llamada. Es Él el que me da la gracia y me da el don. Por eso necesito pedirlo constantemente. De ahí que la vida de un cristiano, de cualquier cristiano, es tarea, porque depende de mí el pedirlo, pero es don, porque es gracia de Dios. A veces vienen esos momentos de crisis, de deseos de dejarlo todo, de momentos de desesperación, de tristeza, muchas veces a consecuencia del cansancio, de la monotonía, de los propios pecados personales o de los demás que te hacen tambalear. Pero en esos momentos duros eres capaz de mirar al cielo y decir: Señor, ven en mi auxilio. Y el Señor renueva su amor contigo. Y el Señor renueva su llamada contigo. Por eso la llamada de Dios no es de una vez para siempre. La llamada de Dios se renueva cada día. Y cada día le pido al Señor la ayuda para mantener su llamada y ser coherente con ella. Duc in altum. Suena en mi corazón constantemente: rema mar adentro. No tengas miedo. Y podemos hacerlo cuando uno está seguro de que es Dios el que va delante, de que es Dios
el que te confirma cada día en tu llamada y en tu ministerio. Al escuchar este evangelio de la pesca milagrosa, me confirma todo esto que os estoy diciendo. ¿Por qué? Porque escuchar y percibir a este Pedro fuerte, recio, pero en este momento desanimado, porque ha sido una noche terrible. Han estado faenando toda la noche y no han conseguido absolutamente nada de pescado. Con lo que esto supone que no van a poderlo vender y de ahí que no van a poder llevar dinero al hogar, no van a poder pagar hoy las deudas, ni siquiera van a poderle pagar a los que lo han acompañado. Por eso, en este contexto de tristeza, es en el que Jesús aparece. Y aparece rodeado de mucha gente. Pedro y los suyos están ahí arreglando las redes, preparando para poder salir la noche siguiente. Y es Jesús el que le pide montarse en la barca para convertirla en púlpito de cara a poder hablar con más libertad a los que lo siguen. Y Pedro accede a la petición de Jesús en medio de su cansancio, en medio del sueño, sin dinero y sin ganas. Pedro se ofrece a ayudar a Jesús y le deja predicar desde la barca. A pesar del cansancio, Pedro va a escuchar a Jesús. Sí. Y le va a venir muy bien el poderlo escuchar. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús le van a servir de consuelo en medio de su desolación. Y va a aprender algo muy importante. Algo que Jesús había dicho hacía poco al mismísimo diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pedro se va a sentir confortado en ese momento. Y en medio de su tribulación ha escuchado una palabra de esperanza. Y frente a esa invitación de Jesús a remar mar adentro, a echar las redes para pescar, Pedro obedece. A pesar de que sabe que no es posible pescar durante el día, a pesar de que sabe que no hay pescado porque han pasado toda la noche allí, Pedro es pescador. Y Jesús no tiene ni idea de pescado. Jesús viene de Nazaret, un pueblo del interior. Por eso Pedro le dice a Jesús: Maestro, hemos estado toda la noche faenando sin pescar absolutamente nada. Pero basta que tú me lo pidas para que yo eche las redes. Jesús es consciente de la situación de Pedro, de cansancio, de agotamiento. Jesús sabe lo que está pasando Pedro en ese momento. Pero a pesar de eso, Jesús quiere probar a Pedro. Y Pedro obedece, echa las redes y va
a recoger esas redes repletas de peces. Y es en ese momento cuando Pedro muestra toda su humildad y es capaz de caer a sus pies, a los pies de Jesús, y decirle: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que Pedro se da cuenta que Jesús no solamente es un profeta o un hombre que habla de Dios, no. Pedro se da cuenta de que tiene un poder divino en sus manos y en sus palabras. Pedro sabía que allí no había pescado, que no era posible pescar. Era imposible. Y Pedro es testigo de un milagro. No ha sido casualidad. Ha sido la acción de Dios que lo ha permitido. Y es a este hombre al cual escoge Jesús para ser pescador de hombres. Sí, hermanos. Esto fue lo que pasó allí. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros hoy. Porque la fe cristiana nos ha sido entregada por el mismo Dios a través de Jesucristo. Nosotros nunca hubiéramos podido encontrar la verdad del Evangelio por nosotros mismos. Cada uno de nosotros hemos recibido la fe de nuestros padres, a través de nuestros catequistas, de los sacerdotes y de otras gentes que nos han acompañado en nuestra infancia y en nuestra juventud. Es decir, nosotros hemos recibido la fe en la Iglesia y de parte de la Iglesia. Nadie ha nacido con la fe debajo del brazo. Ha sido un don de Dios a través de la Iglesia. Una fe que no podemos cambiar, ni recortar, ni siquiera agrandar. Y es esta fe la que somos llamados a transmitir a los demás y decirles a todos lo que hemos vivido y en lo que creemos. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Este es el anuncio que hacen los apóstoles y que a nosotros nos toca continuar. Desgraciadamente, la realidad que vivimos en la Iglesia en muchos casos está lejos de esta llamada y de esta exigencia de la fe. Somos conscientes de que uno de los males de la Iglesia en estos últimos siglos ha sido precisamente esa división en dos bandos. Por una parte, una clase activa, pero pequeña, que asume toda la responsabilidad, lo que llamamos la jerarquía de la Iglesia. Y una inmensa mayoría, que sería la clase pasiva, que son todos los demás, que se conforman con recibir el bautismo y vivir y cumplir alguna de las normas que establece la tradición cristiana. Nuestras comunidades aún hoy viven el clericalismo de unos y la pasividad de muchos.
Muchos de los cristianos se sienten iglesia solamente en referencia a la jerarquía sacerdotal. Por eso, hermanos, hoy urge salir de este círculo vicioso. Al fin y al cabo, el que conduce la barca no somos nosotros. El que conduce la barca es Jesucristo. Y todos actuamos en su nombre. Sois pescadores de hombres, nos dice el Señor. Y nos invita a echar las redes. Duque en alto. A anunciar la buena noticia. A proponer el Evangelio como camino de vida. Pero tal vez surge el desengaño de los mismos apóstoles. A veces sentimos que buscamos y intentamos anunciar el Evangelio y no hay respuesta. Hay una gran frialdad a la hora de acoger el Evangelio. Pienso que quizás no hemos sabido o no sabemos transmitir esta buena noticia. Yo pienso que hay cosas que no podemos ignorar a la hora de proponer el Evangelio y de anunciar la buena noticia. A la hora de hacerlo, tenemos que partir de una experiencia personal de Cristo. Yo no puedo anunciar lo que no he vivido. Si no ha habido ese encuentro fascinante con el Señor, difícilmente lo podré transmitir. Y es fundamental a la hora de anunciar el Evangelio sentir ese amor hacia las personas que escuchan. Tenemos que tener un amor apasionado hacia el hombre, hacia el ser humano. El Señor nos da su amor y nosotros hemos de comunicarlo, no solo de palabra, sino amando de corazón a todos aquellos que nos escuchan. Y además, esto lo hacemos en el nombre del Señor, no en un nombre propio, sino en su nombre. Esto tiene que estar muy claro. No soy yo. Yo simplemente soy el instrumento que anuncia y que transmite lo que el Señor me da. Sabiendo que todo esto tiene que estar impregnado de un espíritu de servicio a los demás, derrochando entusiasmo, derrochando optimismo, siempre con el lenguaje contundente del testimonio de fe. Queridos hermanos, duc in altum, rema mar adentro. Dios nos llama, no tengáis miedo. Él es el que conduce la barca. No nos pasará nada. Él nos protege porque Él nos ha llamado y Él es fiel con todo aquel que se compromete. Que el Señor nos ayude a saber responder y a tener la valentía de seguir adelante y de no tener miedo frente a lo que nos rodea, sino ser fiel a la vocación, apoyado firmemente en el que nos llama. Amén.